Muy buenas noches. Con el reparto de empleo habrá más personas trabajando. Son palabras de la presidenta Barcina hace unos días. Ha pasado ya un tiempo prudencial para leer entre líneas si es o no una buena idea, si esto va a servir para crear empleo y además de calidad. Todas las ideas son bienvenidas porque últimamente solo asistimos a debates sin grandes ideas, casi a la demagogia más pura. Esta sociedad necesita soluciones y las soluciones vienen a través de propuestas. Y hoy por hoy, propuestas de consenso. Lo más difícil, ni pactos ni acuerdos, seguimos igual. Lo único que ha cambiado en los últimos días es el proyecto del tren de alta velocidad. Un proyecto competencia del Gobierno de España y que la situación económica, el déficit y la deuda nacional está haciendo que el Ministerio de Fomento en aquellos lugares donde se estaba realizando la construcción del TAV con convenio, como es Navarra, se esté ralentizando la ejecución o se haya paralizado en algunos lugares. Aquí de momento solo vamos a tener tramo de alta velocidad entre Castejón y Pamplona. ¿Hay que parar el proyecto? ¿Hay que esperar? Lo que no espera es la justicia. Dictada una orden de arresto contra la etarra Urtza Alkorta. Hoy ha sido detenida tras 2 horas de operación policial. Está condenada a 5 años de cárcel. Pues bien, la parlamentaria de EH Bildu, Laura Mintegi, se ha encarado con la Ertzaintza para evitar la detención. Ha dicho que este acto de resistencia ha sido la respuesta pacífica que ha dado un pueblo a la situación de violencia que viene desde Madrid. Juzguen ustedes mismos. Empezamos Navarra en abierto. La propuesta de reparto del empleo, el Ejecutivo Foral considera que será posible hacerlo con el mismo coste, haya más personas trabajando en este, dijeron, difícil momento de crisis económica. Según Barcina, cuando haya que hacer un nuevo contrato de 8 horas, el Gobierno contratará a 2 personas para que cada una realice una jornada de 4, con lo cual el coste final sea el mismo para la Administración en este momento. Para los contratos ya existentes, Barcina ha dicho que le gustaría que la Mesa de Empleo del Parlamento de Navarra pueda pronunciarse y se lleguen a acuerdos con las distintas fuerzas políticas. De forma general se va a aplicar ese reparto del trabajo, salvo excepciones que van a ser valoradas, porque habrá servicios donde se requerirá que la persona esté a tiempo completo, eso hay que valorarlo en función del servicio, pero en todos aquellos que se pueda se va a repartir para que haya más personas trabajando. Es el primero de los temas que vamos a debatir esta noche con nuestros invitados, a los que paso a saludar ya. Hace 3 semanas que no nos vemos. María José Mangado, muy buenas noches, Gabón. Hola, buenas noches, Gabón. Bai, lehenengo berriro, beti bezala, euskaldunentzat ere agurra eta zuentzat baita ere. Horrengo egunean, pizkanaka gero eta gehiago hitz egingo dugu euskeraz. Digo que buenas noches primero a los euskaldunes y luego a todo el mundo, a los ordendones, por supuesto. Gracias, Roberto. Gracias, eskerrik asko. Saludamos también a Guillermo Lorea. Muy buenas noches. Buenas noches, Roberto, buenas noches a todos, y yo lo digo en castellano para que me entendáis también. Muy bien. Javier Ramírez, muy buenas noches. Buenas noches, Roberto. Gracias por estar una semana más. A vosotros. Con estos temas que yo no sé cómo los habéis vivido. Gabriel Viezma, muy buenas noches. Buenas por primera noches. vez en este programa. Buenas noches, Roberto, y además encantado. No sé con quién te vas a sentir mejor, si por las tardes con Amaya Madina Beitia o de vez en cuando aquí con nosotros. No quiero que me respondas, no te preocupes, que no te voy a comprometer. Si quieres. Como no he probado, te lo digo al final. Muchas gracias, gracias a los 4. Bueno, pues llevamos prácticamente una semana hablando de empleo, llevamos prácticamente una semana intentando saber qué medidas económicas necesita Navarra para salir de la crisis, porque lo que verdaderamente estamos viendo según van pasando los días es que la crisis se mantiene, el desempleo también, y las medidas hay que analizarlas, vengan de donde vengan. Vamos a hacer una primera valoración, voy a pedir una primera valoración precisamente de eso. El Gobierno de Navarra presentó hace una semana 38 medidas, pero nos hemos focalizado en una primera, que es el reparto del empleo público. Vamos a ir profundizando en el resto también. María José Mangado, una primera valoración de esa medida del reparto. Vale. Es que es una medida muy concreta, ¿verdad? Parece que se ha anunciado algo como que iba a solucionar el problema del empleo, porque lo anuncia de esa manera. No, vamos a tomar medidas muy serias, y la primera que se le ocurre en la práctica es esta, decir que la oferta pública de empleo de la Administración está paralizada, lleva años sin convocarse.
todas las jubilaciones que se han producido ya, ninguna el año pasado ni este año, por supuesto, se ha cubierto. Las sustituciones no se hacen y la solución que proponen es que si crean alguna, encima de crear un puesto de empleo, crean 2 mini-jobs. Quiero decir que si un funcionario cobra entre 1.000 y 2.000 euros de sueldo, que tampoco hay grandes sueldos en la administración, excepto algunos, ahora lo que vamos a hacer es no crear empleo, sino vamos a crear 2 pequeños contratos para una persona para hacer un trabajo que quizás no le llegue ni para pagar el alquiler. Pues no me parece nada serio, vaya, no me parece nada bien anunciarlo como Guillermo medida. Lorea. Las 38 medidas que plantea ahora mismo el Gobierno creo que no suponen una novedad, porque hace 11 meses ya anunciaron la mayoría de ellas. Creo que llegan quizá tarde muchas de estas mismas medidas. Creo que son insuficientes. Creo que se han quedado algunas de las que hace unos meses se plantearon, se han quedado algunas por el camino. Creo que hay algunas que son interesantes y necesarias que deberían ya haber llegado antes y otras que no se han producido todavía y que yo espero que algunos grupos parlamentarios las impulsen. Y me refiero, o sea, se apoya el emprendimiento, me alegra de que el Gobierno de Navarra por fin lo valore. Hubo iniciativas en esta misma legislatura que fueron rechazadas por el grupo de UPN, presentadas por el Partido Popular, en el sentido de fomentar el emprendimiento. Bueno, eso yo creo que es positivo, pero quizá el Gobierno de Navarra se está olvidando de medidas para ayudar a las empresas que están en dificultades. Y de esas es de las que se echan de menos y yo espero que próximamente, a iniciativa del Gobierno o a iniciativa de algún otro grupo parlamentario, se vayan en esa línea. No obstante, creo que en conjunto son positivas, son interesantes y yo creo que hay que estar en torno al Gobierno para salir esto adelante. No obstante, hay que estar detrás para que se tomen, aparte de estas, se tomen otras más. Y si quieres luego, Roberto, comento en concreto la de los empleados públicos, porque eso ya es como para tratarla un poco aparte. Perfecto, Javier Ramírez. Muy bien. Bueno, yo creo que da la sensación, y creo que es una opinión compartida por muchísimos ciudadanos, que la presidenta del Gobierno trata de contraprogramar el trabajo de la mesa del empleo, ¿no? Recordar que la mesa del empleo es un órgano donde están participando todos los grupos políticos del Parlamento, por lo tanto toda la ciudadanía navarra, en la cual están acudiendo distintos representantes de sectores sociales, económicos, a los cuales están dando su punto de vista, por cierto, de manera bastante constructiva, con lo cual, en primer lugar, creo que da la sensación de que la presidenta del Gobierno, en este Gobierno de Navarra, trata de contraprogramar la actuación de la mesa del empleo. Bien ha dicho Guillermo que son medidas ya conocidas, con lo cual también llama la atención que no ha sido capaz de llevarlas hasta ahora a la práctica, ¿no? Ya respecto a la medida en concreto, yo creo que toda medida en el seno de esta mesa por el empleo hay que analizarla y estudiarla. No obstante, tenemos que partir de una premisa básica. La premisa básica para crear empleo es que haya actividad, con lo cual, por mucho que hablemos de repartir el poco empleo que queda, o como ha dicho también María Luisa, el empleo que cada vez va quedando menos en el ámbito de administración pública, la base es crear las condiciones adecuadas para que haya actividad. Y ahí sí que el Gobierno de Navarra tiene mucho que hablar, sobre todo a través de la política fiscal. Luego, respecto al funcionariado, pues yo creo que es un colectivo especialmente castigado en toda esta etapa. Es cierto que parten quizás de una ventaja respecto a otros asalariados, que es, bueno, pues cierta fijeza en su puesto de trabajo, pero también es cierto que están ya permanentemente, ya hace bastantes años, sufriendo una congelación salarial y, por tanto, aportando el esfuerzo añadido para que se creen las condiciones de crear más empleo, con lo cual creo que sería razón ahora, además de otra serie de iniciativas, que no siempre se castigan en los mismos y especialmente, como dice María Luisa, en los funcionarios que menos poder adquisitivo tienen, ¿no? Gabriel Viezma. Bueno, es normal que se intente de alguna manera restar importancia por parte de los partidos a lo que creo que es una batería, cuando menos un intento de medidas para dinamizar la economía y paliar, que no solucionar, porque obviamente 50.000 parados no se solucionan de la noche a la mañana, pero si se palían una serie de casos, bienvenidos sean, ¿no? Parece que se le quita mucha importancia y se trata de manera despectiva el que una persona en un momento dado pues pueda compartir 4 horas de jornada partiendo un salario, pues que pueden, pues de acuerdo, pues si son 1.200, pues 600 para cada uno, por 4 horas, pero eso parece que es muy despreciable, pero eso sí, hay una defensa a ultranza, por ejemplo, para que reciban 400 euros cuando está uno en eso, porque eso es muy importante, o sea, se le da mucho valor a 400 euros, pero 600 trabajando parece que se desprecian, digo, pues no entiendo por qué, es decir, hay lo que hay en estos momentos,
vamos a compartirlo, vamos a ver si se puede generar mucho más. Las medidas, aparte de esta del trabajo, que creo que puede venir bien a las personas, aunque sea una, si se resoluciona que pasa de ganar 400 a 600, me parece un paso, pero también hay medidas en tema económico y en tema de ayudas a empresas, a ver con todo este tema de la negociación, de la flexibilización de los objetivos de déficit que apuntan a un colchón de en torno a los 200 millones que ya han dicho que van a ser para la devolución de IVA y por lo tanto aportar mayor financiación a las empresas y que tengan una mayor... ¿Me vas a dejar, Gabriel, sí, recordar algunas de las medidas con las que el Gobierno hizo mucho hincapié? Hablaba de la reducción a la mitad de los plazos de devolución del IVA, que iba a suponer la inyección inmediata de 200 millones de euros en las empresas navarras. Habló también de la ampliación de las líneas de avales para las pequeñas y medianas empresas. También se puso encima de la mesa la rebaja del precio del alquiler de viviendas de Nasubinsa, la puesta en marcha de nuevas ayudas para la exportación dentro del Plan Internacional de Navarra, la convocatoria de una línea de ayudas para favorecer la creación de empresas de economía social, y también se habló del plan de desarrollo, como decía antes Guillermo Lorea, el plan de emprendimiento. ¿Cuál es la medida? Decidme, por favor, cada uno de vosotros, la primera medida que el Gobierno tenía que poner en marcha. La primera, pues, la más urgente. Sí, yo creo que en vez de ir a Madrid a pedir permiso para ampliar el déficit, yo creo que lo que hay que hacer es utilizar nuestros propios recursos para conseguir que por medio de la hacienda pública, que es de nuestra competencia, hacer un mayor esfuerzo fiscal por parte de la Administración, ir en contra del fraude fiscal, que por supuesto todavía se está por entrar, de la economía sumergida, por supuesto. Antes de ir a pedir hay que hacer uso de nuestras competencias y de nuestro poder, que para eso tenemos un fuero, que no se nos olvide. Pero ¿cuál es la primera medida? Y una vez conseguido esto, sí que por supuesto lo que tiene que hacer es circular el dinero para las pequeñas y medianas empresas que están ahogadas, para el emprendimiento, por supuesto. Una de las medidas que ha adoptado ahora el Gobierno, que ha propuesto, que es el emprendimiento a los jóvenes, y que precisamente a las medidas que pueden ser más interesantes de cara a conseguir más movimiento empresarial, se ha dotado con la menor, 540.000 euros, me parece que es lo que se dota a esa idea que sí que puede ser verdaderamente interesante. Por supuesto, yo creo que eso, hacer circular el dinero y ayudas a las pequeñas y medianas empresas. Javier, ¿pedías el turno? Yo soy de la opinión que, lo ha dicho también María Luisa, que hay que exprimir al máximo el autogobierno que dispone Navarra, y eso sobre todo se ejemplifica en el tema de materia fiscal, ¿no? Ahí creo que hay que hacer una política mucho más intensa, como ha dicho, en el tema de persecución del fraude. Hay que hacer un análisis más profundo si verdaderamente es progresivo nuestro sistema de recaudación, para recaudar más, pero no para subir la carga fiscal, sino para generar más actividad. Y sobre todo, la clave creo que es en tomar medidas, y la del IVA puede ser una de ellas, y otras para garantizar liquidez y circulante a las pequeñas y medianas empresas, que ahora verdaderamente el problema que reside la economía, sobre todo, es que las pequeñas y medianas empresas, que son la inmensa mayoría de las empresas en Navarra, no tienen la posibilidad de tener propio dinero circulante para realizar su actividad. Teniendo actividad, teniendo resultados, teniendo margen de maniobra, sin embargo, se ven impedidas, agarrotadas, porque está seco. El grifo del crédito está seco. Y por tanto, ahí sí que es clave con materia fiscal, porque a nivel de banca pues poco podemos hacer desde su punto de vista de Navarro, si no es en coordinación con España o con Europa, pero sí que en materia fiscal aliviar a las empresas para que eso sea posible. Vamos, que tenemos los bancos más saneados y ahora lo que no hay es crédito. Sí, claro, es que lo que estamos haciendo es inyectando dinero a la banca permanentemente, manteniendo un sistema bancario en el cual hacemos que no se derrumbe, pero sin embargo no cumple su principal función, que es dotar de crédito a las empresas, ¿no? Guillermo y después Gabriel. A mí me sorprende, oyéndote hablar, María José, que estás en contra del reparto de trabajo y de la solidaridad entre las comunidades autónomas. Es decir, la izquierda, precisamente desde una posición de izquierdas, me sorprende esto. La izquierda en toda Europa, en Francia, ha pedido en muchas ocasiones la reducción de jornada para que todos hubiera más personas con acceso al trabajo. Y luego dices que no acudir al gobierno de la nación y que nos solventemos solo nosotros. Hombre, eso es lo deseable, pero recordemos que estamos en un Estado social y democrático de derecho, y la solidaridad entre las comunidades autónomas es algo que propone la Constitución
solución, no hay que tener miedo a eso. Sí, no obstante, coincido para contigo nada. en que en la medida de lo posible hay que intentar solventar las cosas. Navarra, gracias a Dios, es una de las primeras comunidades más ricas de España y que está en un nivel de tejido industrial cercano al nivel de Alemania. Y por eso la crisis la llevamos un poco mejor. Lo que sí quería decir es que, no obstante, las medidas esas de reparto las critico quizá por otros motivos, no por los motivos que a ti te parecen insuficientes en cuanto a salarios. Les llamas mini-jobs, ¿no? Los mini-jobs son 300, 400 euros, que es lo que se está haciendo en Alemania. Si tú estás hablando de salarios que están entre los 1.000 y los 2.000, estaríamos hablando de esas medias jornadas que estarían entre los 700 y los 1.000 euros. Yo creo que no se puede frivolizar con los tiempos que corren y despreciar esas cantidades en familias que pues no tienen ingresos o sus ingresos han sido sustancialmente reducidos. Yo creo que no es la solución, porque lo que habría que hacer en la administración de Navarra, en la administración en general y en concreto en la administración navarra en particular, es reorganizarla, porque probablemente no haga falta contratar a nadie más, ni media jornada ni una jornada, sino hay conseguir mayor eficiencia y revisar todos los departamentos, todas las áreas, todos los negociados, porque probablemente con lo que hay ahora mejor gestionado no haría falta contratar a nadie, y si se contratan algunos, pues digamos que serían el chocolate del oro. Lo que habría que hacer es crear y con esto termino esta intervención, crear las circunstancias propicias para que sean las pequeñas y medianas empresas que dan el trabajo al 80% de los trabajadores de este país y también de Navarra, para que contraten esas empresas. Sí, efectivamente aquí lo que todos aspiran es a ver cómo se genera empleo. ¿Cómo se genera empleo? Para eso, efectivamente, si bien la empresa requiere de dinero para contratar y para producir, lo que necesita la empresa sobre todo es mercado para vender. Es decir, muchos empresarios dicen, no, que si es igual que me subvenciones el 80% de un trabajador si no tengo nada que fabricar ni nada que producir. La verdadera crisis que tenemos ahora mismo es de consumo, también, de alguna manera, ¿no? Y verdaderamente todo lo que sean también ahora, puesto que el consumo interior ha caído tan brutalmente, todo lo que sea ayuda a la internalización, sacar, a exportar nuestro producto y buscar nuevos mercados para poder poner en marcha ampliaciones de líneas de producción, pues fenomenal. Eso es por donde creo que hay que enfocar ahora mismo. Vamos a recordar las últimas palabras de la presidenta a este respecto, porque la semana pasada precisamente ella presentaba, como decíamos, esa batería de medidas para reactivar la economía y combatir el paro, 40 iniciativas, entre las que destacaba como novedad esa la que afectaba directamente a la administración, la del reparto del trabajo, y de una manera básica consiste, como hemos dicho, en cubrir con 2 personas una baja temporal, por ejemplo, en la administración. Eso sí, con el sueldo también a la mitad. La medida fue rechazada y tildada por la oposición, como ya hemos escuchado en esta mesa, por mini-job, al más puro estilo de la Alemania de Angela Merkel. Ayer la presidenta Barcina se mostraba decepcionada con el rechazo de esta medida. Me parece decepcionante, pues una vez más, una propuesta que como mínimo merece un debate serio y sosegada, ha sido rechazada a priori con palabras gruesas y tics ideológicos caducos. Mientras muchas empresas del sector privado y cooperativo hacen grandes esfuerzos de flexibilización, los partidos que no tienen la responsabilidad de gobernar pretenden mantenerse al margen de esta realidad. Bueno, tenemos ya algunas reacciones en las redes. Hemos preguntado tanto en Twitter como en Facebook por la opinión de esta medida. Hemos preguntado precisamente qué os parece, qué les parece la propuesta del Gobierno de repartir el empleo que genere la Administración foral. Dice en Facebook Rosario Moreno que hay que compartir en tiempos de crisis. Dice también en Twitter General Lee que conociendo el percal al final solo habrá una persona 4 horas y con sueldo, claro, de 4 horas. El caso es que el reparto de empleo en la administración ha generado todo un debate social en la calle que va desde quienes creen que es una solución viable, siempre que se mantenga la calidad, hasta quienes opinan que un trabajo a medias, con un sueldo a medias, no da para pagar, por ejemplo, una hipoteca. A ver, si no hay más remedio hay que repartir las cosas, desde luego sería más sociable, sí. Pues, hombre, por un lado me parecería bien,
pero siempre que ese trabajo fuera de calidad. Eso depende, porque si la persona necesita los 1.000 euros para salir adelante, para pagar la hipoteca, está muy difícil. No lo veo lógico. Pues mucho mejor, ¿no? La idea es muy buena, sí. Lo poco que hay repartir entre todos, me parece positivo. Yo pienso que partir una jornada en 2 personas mejor. ¿Mejor para crear más? Sí, para crear más trabajo, claro. Bueno, pues son medidas que para unos y para otros pues hay oposiciones contrarias. Leo también en Facebook a Beárez Expósito, dice que es muy buena idea, mejor que 2 personas tengan recursos en vez de solo una. Algo es mejor que nada, María José. Es que, claro, cuando partimos de una situación tan mala como la que estamos ahora, pues parece como que te agarras a una tabla de salvación, pero que al final te va a llevar al fondo. Yo creo que muchísimo más lógico, muchísimo más interesante y muchísimo más racional, y además no estoy de acuerdo para nada con lo que dices de que, Guillermo, de que las cosas de izquierda y que por Europa van para el reparto del trabajo. Perdona, esto no es reparto de trabajo, esto es de reparto del tiempo, del mal trabajo y de la precariedad. Si la administración se quiere hacer crear empleo, por supuesto que la retahíla esta de la eficacia y eficiencia, que ahora la tienen todos en los labios como si fuera la panacea, los mismos que han sido responsables de que si no ha funcionado eficazmente, han sido ellos que han estado al mando de la administración, que llevan 20 años en el gobierno, ¿eh? O sea, no nos olvidemos que no han llegado ayer y de repente van a arreglar nada. Son ellos los responsables de cómo está la administración. La eficacia y la eficiencia es antes y ahora. Y si la administración se quieren crear puestos, no es repartir el poco que hay, que ahora no hay ninguno, sino controlar el tiempo de trabajo, que si tenemos que tender a 35 horas semanales a las que no hemos llegado efectivamente nunca a la administración, y es lo que en Europa el trabajo y el derecho al trabajo que tenemos todos los ciudadanos, tenemos que tender al reparto del trabajo. Pues eso, no de la precariedad. María José, el principio es el mismo, es decir, si tú pones un tope de 35 horas para que otros puedan entrar en el reparto de esa tarta, llámale tiempo, llámale trabajo, podemos discutir, ya lo hemos hecho antes, pero yo creo que no merece la pena entrar en la precariedad o no de ese trabajo, tú le llamas minijob, yo creo que no es minijob, precisamente son salarios del doble de lo que es un minijob, pero no, yo no entraría en eso, porque es que además no es que no esté de acuerdo con esta medida, no me parece mal, me parece que es insuficiente y anecdótica, porque creo que probablemente no haya que contratar más trabajadores, más empleo público, sino probablemente reducir, reorganizar en cualquier caso, y si se contrata alguno será mínimo. Creo que la solución en la economía no es por la intervención directa de la administración, ni contratando medias jornadas, ni proponiendo, como ha hecho el gobierno de Navarra, proponiendo como una de las medidas la licitación del ramal Argaega, del impulso de construcción del TAP, ¿no? Del tren de altas prestaciones, porque eso es decir, se tiene que hacer en cualquier caso, pero las soluciones a medio y a largo plazo nunca van a venir por una actuación en la economía directamente de la administración, con teorías keynesianas que ya nos demostró Zapatero obsoletas, como el plan E. Es decir, las soluciones es inyectar, y antes Roberto preguntaba, y aprovecho para responder, a mí una de las más urgentes me parecen las que inyectan dinero directamente, devolución del IVA, para que tenga tesorería las pequeñas y medianas empresas sobre todo, que son las que más problemas tienen, y las líneas de avales, la financiación de las pymes. Pero yo echo de menos más medidas que ayuden sobre todo a las empresas que tienen dificultades, que son la mayoría de los pymes. Y desde luego reciclaje, tecnologías, nuevos sectores, para que podamos ser competitivos, porque con esta crisis el problema es que los que no se han sabido adaptar están en mayores dificultades que los que no lo han hecho. Gabriel y después Javier. No, brevemente también para decir, bueno, obviamente eran 38 las medidas, entre ellas también había medidas para combatir el fraude fiscal o incrementar los esfuerzos para combatir el fraude fiscal, y de hecho se está, creo que atajando, y indudablemente, pues insisto que se podrá pensar que, como has dicho, contraprogramación con la mesa de empleo. Yo no sé si también lo está contraprogramando UGT a la mesa de empleo cuando proponen Volkswagen el reparto del empleo. Creo que no. Obviamente entiendo que el Ejecutivo tiene la obligación de no quedar separado, de hacer sus propuestas, de ponerlas encima de la mesa y mostrar a la sociedad que se está trabajando, porque bastante le recuerda los partidos a la sociedad que dicen que el gobierno no hace nada. Pues obviamente está en su obligación de decirlo. ¿Qué medida urgente? Medida urgente, que fluya el dinero para las empresas, que es la manera para que
puedan generar empleo y amplíen su red comercial. Yo lo que echo de menos, una frase, yo lo que echo de menos, porque yo puedo ser crítico, parecerme insuficientes y quitarle peso o importancia a alguna de estas medidas, pero yo lo que echo de menos es en algunos grupos de la oposición, es decir, que propongan cosas realmente alternativas y que vayan más lejos, en lugar de criticar y únicamente criticar, porque una vez más es criticar sin aportar alternativas. Yo insisto, la clave hoy en día es generar las condiciones para que haya liquidez en las pequeñas y medianas empresas, a su vez animar a las pequeñas y medianas empresas para que también se agrupen de cara a competir más y mejor. Es muy importante el tema de la externalización también. También es muy importante, Guillermo, que el Estado y la Administración pública haga una inversión pública alta y eficaz, porque ha habido un auténtico hundimiento de la inversión pública y eso ha tenido mucho que ver también con la situación que estamos viviendo y por tanto sí que la Administración Pública del Estado interviene y tiene que tener precisamente en estos momentos, porque las lecciones de la historia nos dicen que cuando el liberalismo ha caído y ha fallado, han sido estas políticas de intervención las que han garantizado que saliésemos adelante. El plane, ¿no? Un exitazo, el plane. No, sí, la inversión tiene que haber infraestructuras para que fomenten y creen riqueza, por ejemplo, transportes, para que el comercio exterior, fluya, pero no va a solucionar el problema del paro, la contratación directa de la administración, ni indirecta a través de planes de construcción. Es el fracaso del neoliberalismo. No. Es que, claro, dices, yo efectivamente, alguna medida en concreto plasmada ha sido esta, la única. Todos son planes que presentan a la publicidad, ¿no? 38 medidas, vamos a hacer esto y vamos a luchar contra esto. Demagogia. Actos que no han hecho nunca. Que no sé, que la verdad que tiene bastante facilidad con decir que se les llena la boca, con decir se quedan obsoletos, no aportan nada, son los del no. Pero es que la sociedad navarra necesita medidas concretas que reactiven la economía. Por ejemplo. Que reactiven la economía. Por ejemplo, la evolución del IVA, la persecución. No, perdona. La ha propuesto que lleva en el gobierno, que no viene de ayer, ¿eh? ¿A qué espera hacerlo? Por eso yo he dicho que es tarde, que llegan tarde y son pocas, pero no son malas. Yo, Guillermo, no son malas, que llegan tarde y son pero bueno, suficientes. El anuncio no te lleva a ningún sitio, ¿eh? El anuncio no. Yo creo que la ciudadanía no le aporta nada el copyright del autor de la medida, de verdad. O sea, es que me da igual que lo proponga el gobierno, que lo proponga la oposición. Yo creo que los ciudadanos están criticando el gobierno tiene buenas ideas, el gobierno también puede tener buenas ideas y lo que espero a la ciudadanía, porque eso sí que es unánime, ¿eh? Lo que espero a la ciudadanía es que aunemos todo fuerza en lo posible. Mira, que lo hemos preguntado, y con eso nos vamos a publicidad. Lo hemos preguntado porque en la calle también hay opiniones e ideas, que es lo que estamos buscando esta noche, ideas para combatir la crisis. Aquí no nos salvamos, en España no nos salvamos, hasta que no nos quiten las autonomías. Esa es la gran desgracia que tenemos. El gran lastre unido con todo lo que ha venido ahora. Esta es la clave. Sobre todo la pequeña empresa, mediana y pequeña empresa, creo que es lo que hay que potenciar. Pues es difícil con la situación económica que estamos pasando, ¿no? Y toda Europa está con esta recesión, pero creo que tenían que trabajar más y hacer mucho más recortes. Ellos tienen que hacer recortes. Nosotros más no podemos hacer. Y que se cambien las políticas que tienen últimamente. Yo soy empresario y estoy ahora mismo muy mal. ¿Por qué? Pues porque el dinero no se mueve, no hay créditos a las empresas, entonces en estos momentos la verdad es que lo tenemos como bastante mal. Tendría que ser con dinero público que se empezaría a generar de alguna manera, pero tendría que haber cabezas bien pensantes, porque hasta ahora parece que no las hay, que ese dinero lo invirtieran de buenas maneras. La única es mover la construcción nada más. La construcción es lo que mueve el país. Si la construcción se para todo. Es que construcción no es solamente hacer casas, es arreglar avenidas, hacer reformas, ayudar al pueblo a que arregle sus casas con préstamos. Yo pienso que eso sería una forma de crear más empleo. Seguimos abordando temas de actualidad esta noche en Navarra en Abierto. Les habíamos prometido también hablar del tren de alta velocidad. ¿Habrá tren de alta velocidad en Navarra? ¿Tendremos AVE? ¿No? ¿Tendremos TAP? ¿Tren de altas prestaciones? ¿Qué es lo que vamos a tener? El Gobierno de Navarra insiste en que la solución mixta para el corredor de alta velocidad por tren en Navarra es la mejor y que va a garantizar en 2018 la unión con el corredor europeo. No se descarta que a largo plazo el TAP se una con el País Vasco y con Aragón. Así como vamos a escuchar, se expresaba hoy el consejero de Fomento, Luis Zarraluy. Yo creo que es una solución muy buena, que no descarta además a futuro, a más largo plazo,
el que se construya la línea de alta velocidad a Zaragoza ni la línea de alta velocidad al País Vasco, a la que por supuesto no renunciamos en ningún momento. Quien haya entendido que lo hacemos así está distorsionando lo que yo personalmente dije en el Parlamento, que establecí dos escenarios, uno a medio corto plazo y uno a largo plazo. Los dos siguen estando en nuestra apuesta. Esto se hace compatible con la construcción del tramo de alta velocidad que ya estaba comprometido anteriormente, tramo que va a permitir que Navarra esté en la apuesta definitiva en la unión entre Bilbao y Barcelona en alta velocidad. Es más fácil que estemos si tenemos construido ese tramo que si no lo estamos y puede ir por otra comunidad. También el Gobierno de Navarra, sobre todo la presidenta, esta semana justificada de alguna forma que el hecho de que Navarra tenga el convenio firmado no ha significado que las obras se hayan paralizado como ocurre en otras comunidades. Guillermo, ¿qué es lo que hay que hacer ante esta situación en la que, lo más importante, no hay dinero? Efectivamente, es que cuando se plantea desde el punto de vista meramente teórico por parte de algunos sectores políticos si esta es la solución o unos dicen que habría que seguir adelante con el tren de alta velocidad y no haber hecho el TAP, otros dicen directamente suspender, los sectores nacionalistas. Es decir, yo creo que al final lo que nos tenemos que plantear, y tú yo creo que la clave la has dado en la pregunta, es ¿qué se puede hacer? ¿Tenemos dinero para hacer otra cosa? Yo creo que ahora mismo tanto el Gobierno de Navarra como el Gobierno de la Nación tiene una serie de circunstancias, no hay que hacer historia de la política más reciente, pero recordemos que se produjeron unos incumplimientos constantes por parte de los gobiernos de Zapatero con el Gobierno de Navarra. Y ahora tenemos lo que tenemos, las arcas de fomento están vacías y creo que esto es lo único que se puede hacer en este momento para dejarnos conectados a Europa. Antes hablábamos, yo no creo que es importante, Javier, y esto lo enlazo con el tema anterior, las obras y el trabajo que van a dar estas obras, sino que eso no creo que sea función del Gobierno, aunque temporalmente o excepcionalmente, mientras se producen, lo hacen, porque no es la función del Estado ni de las administraciones dar trabajo, sino crear esas infraestructuras para que las empresas privadas generen riqueza. Y esta conexión con Europa y ese fomento del comercio exterior es lo que traerá riqueza a medio y largo plazo. Y no nos podemos quedar fuera de esas comunicaciones con Europa. Y máxime, si además esto no es irreversible y podemos seguir teniendo más adelante, cuando las cosas, la economía se recupere, esa conexión con la Y vasca. Javier. Bueno, yo creo que aquí hay dos cuestiones. Primero el fondo, lo que es el propio TAP, y luego los tiempos, ¿no? Primero, respecto al fondo. Yo soy de la opinión que el TAP es una obra estratégica para el futuro de esta comunidad. Como no puede ser de otra manera, tanto el País Vasco y Aragón así lo creen, y creo que Navarra tiene que estar ahí y no perder de nuevo el tren de la historia, valga un poco utilizando el símil, ¿no? Eso lo primero. Segundo, había un compromiso a través de un convenio firmado con el Gobierno del Estado, el Gobierno anterior, en el cual se decía que Pamplona ya no era estación término, sino que se garantizaba la conexión con la Y vasca y, por supuesto, con todo el corredor del Mediterráneo, con lo cual era clave y esa apuesta es clave. Por tanto, no hay que renunciar a eso. Otra cosa es, y aquí enlazo con el segundo punto, que son los tiempos. Creo que en el momento actual no es una prioridad. Lo que hay que es ralentizar los tiempos, adaptar las inversiones a la situación de las arcas forales y las arcas del Estado. Por tanto, primero, no hay que renunciar a la apuesta por el TAP en Navarra, porque es una cuestión estratégica, y lo que hay que hacer es, lo que tiene que limitarse al Gobierno de Navarra, al Gobierno del Estado, es a limitar los plazos en igualdad de condiciones que otras comunidades autónomas, porque Navarra no tiene que ser menos que otras comunidades autónomas. Gabriel. Sí, bueno, yo creo que lo que se está haciendo es construir el tren de alta velocidad y adecuar su proceso de construcción a a las posibilidades económicas del momento, sin que por ello haya que perder el tiempo, porque perder el tiempo es perder la oportunidad. Indudablemente el elemento estratégico de la conexión Barcelona-Bilbao, es decir, con la frontera, y como elemento facilitador también para la exportación de nuestras empresas y la internacionalización de las mismas, eso es una medida clara. Y la solución técnica que se ha buscado con ese tercer carril, de manera transitoria hasta la culminación de todo su vial en su dimensión de alta velocidad, y por lo tanto con esta solución técnica que va a permitir el ajuste de vías español con el europeo transitoriamente, hasta que se pueda acometer de una manera, eso pues me parece una solución adecuada a los momentos económicos. Me da la sensación. Y esta solución es una solución que se adopta aquí, se ha adoptado en otras comunidades, como el País Vasco, para conectar
con la frontera, se está conectando así Levante y Europa va a hacer muchos transeuropeas con 40.000 millones que ha hecho un plan precisamente para culminar de esa manera los bienes. Bien, es cierto también que este fin de semana el Correo Vasco publicaba que gran parte del proyecto de la famosa Y vasca, de la que tanto hablamos aquí en Navarra, pues la gran mayoría de los tramos ahora mismo están bloqueados, paralizados y se está ralentizando también todo, con lo cual, bueno, pues las prisas tienen que ser también las justas. Sí, ¿no? quizás eso, lo que tenemos aquí es prisa y en este momento yo creo que el tren de alta velocidad debía tener una moratoria, en este momento para nada es prioritario y ya con las últimas noticias que nos llegan es el cúmulo de el despropósito final. Vaya, hacer un tramo de alta velocidad entre Castejón y Pamplona, 70 kilómetros de la nada a ningún sitio, pues es como otros despropósitos que se hacen y que se nos venden como lo más. Pues no. Es que no es ahora nada, mismo no es en la nada. No, perdona, no hay más que un tren de alta velocidad entre Castejón y Pamplona, porque no hay ni proyecto de dónde puede terminar, ni de dónde viene, ni a dónde va. Eso es lo que hay. Hoy, en esta circunstancia económica, además, como se debería plantear, es una moratoria de ese proyecto que lo único que se empeñan es echarse las culpas unos a otros, además que yo lo dije de una manera, me falló, ahora nada, se ve como tantas veces una dejación del gobierno de Navarra de todas sus funciones, con además la ruina que lleva el adelanto económico que tiene que hacer Navarra de 2 años del coste, costeando los intereses de todo. Ya me devolverán, sí. ¿Pero tú, María José, estás a favor del tercer carril, del tercer hilo, sí o no? Yo estoy a favor de que en este momento el tren de alta velocidad no es conectar con Europa prioritario. y con Madrid? Por supuesto que sí. Yo soy partidaria de la Y vasca y de la H vasca, como debía ser en un principio. Entonces estás a favor del tercer raíl. Yo al tercer raíl es una solución que se les ha planteado ahora. Yo de momento, eso es algo que hay que estudiar en su momento, pero que yo en principio... con Europa trenes de mercancías y de pasajeros a 200 kilómetros por hora. Que sí, que creo que es una solución transitoria. Yo estoy a favor de los adelantos que se puedan hacer, que nos unan con todos. Estoy a favor del tren de cercanías, que aquí hemos tenido un abandono. Si vamos a entrar en otros temas, aquí hay muchos abandonos, muchos temas que no se tratan porque, entre otras cosas, no se ha hecho nada. Nada. Se ha abandonado el tren de cercanías, no ha habido ni un proyecto de comunicación, no ya con Europa, sino con los pueblos de cercanías. O sea, entonces, si hablamos de eso, hablamos de muchas cosas. Sí, vamos a hablar también de lo que puede suponer la alta velocidad para las empresas, para los negocios, no solamente para el transporte de viajeros, porque yo no sé vosotros, yo no suelo opinar en este programa, pero a mí entre llegar a Madrid en 2 horas o 3 me da francamente igual. Si es ya una cuestión más de generar opciones industriales, pues sí, porque ahí otra es donde cosa que deberíamos... también es curioso es que de repente se nos vendía al principio el tren de alta velocidad, ¡buah!, nos va a llevar a Madrid en 40 minutos, y no, nosotros lo que hacíamos también, la propuesta de siempre, era que era el tren de altas prestaciones, y al principio la idea del gobierno era que no iba a ser de mercancías, Al principio la idea que proponían era esa, ahora de repente descubren que va a ser la panacea por esto, y lo justifican con eso mismo. Es bueno, que yo no creo que sea así, y es más, se están confundiendo aquí varias cosas. No se está haciendo por prisa, se está haciendo primero por oportunidad y porque se puede, porque en otros sitios también quisieran hacerlo y les puede ser tan importante o tan urgente como pueda ser para Navarra, pero no pueden hacerlo. Primero, ¿por qué? Porque Navarra y el Gobierno de Navarra ha ejercido sus competencias, porque ha creado el marco adecuado para poder seguir con la obra, con ese convenio. Sí, señora, con eso. Entonces, debido a que se tiene el marco adecuado para poder ejecutar, hay otras autonomías que lo han hecho mucho antes. Es más, este cambio no solamente es un cambio técnico que va a facilitar la conexión de la alta velocidad con el ancho europeo sin intercambiadores, que era el reto, es decir, cómo se hace para precisamente no haya pérdidas de tiempo, no haya trasvases de pasajeros con este tercer raíl. Segundo, este cambio también ha supuesto una renegociación del convenio. Es decir, porque esto no le costaba nada a Navarra, iba a adelantar el dinero porque luego volvía del Estado. Sí, realmente pero depende ahora del mismo, ministerio. pero además esa renegociación que se está llevando a cabo es para que, además de adelantarlo, no se adelante, sino que año a año, con la negociación del convenio económico y las aportaciones que hace Navarra al Estado, se venga devengado el gasto anual. Sí. Un momento. Guillermo, Javier, pero antes vamos a escuchar a la calle porque lo hemos preguntado, y en Twitter y en Facebook, porque estoy viendo este tema si realmente está levantando ya
Bueno, pues eso, que entre tanto en la Ribera opiniones dispares en torno al presupuesto para un proyecto que se queda a medias. ¿Se debería apostar, es lo que hemos preguntado, y hacerlo de manera completa? ¿Habría que detener las obras y destinar el dinero a otros fines? Hombre, pues no lo veo bien, ya que hacen la obra que la hagan completa. Estoy un poco en contra porque parece que cortan el poder comunicarse con otras provincias, ¿no? En principio era partidaria de que no se hiciera porque yo creo que con el tren que tenemos al día para bajar a Madrid es más que suficiente, porque de la otra manera vamos a ganar un cuarto de hora más y vamos a tener que pagar mucho más caro el billete. Que no lo deben de hacer porque no hay presupuesto para estos casos. Y el tren de alta velocidad ahora no se necesita, no se debería de gastar. El tren siempre será bueno, lo que ocurre es que no es el momento quizás, porque estamos con los recortes, habrá que recortar también de ahí, ¿no? Ahora no. Si se va a hacer más gasto del que ya están haciendo, no, porque no tenemos dinero para nada. Son preguntas que hemos hecho estos días en la Ribera de Navarra. Guillermo y después Javier. Sí, precisamente antes, cuando una de las veces que respondía a Javier, yo he dicho precisamente esa infraestructura para conectar con Europa, para esa salida de comercio exterior de las empresas. Por eso me parece fundamental lo de las mercancías, que efectivamente muchas veces se ha focalizado en torno a los de pasajeros. Nadie ha dicho lo contrario. Javier, en un momento tú decías que no hay que renunciar a lo que ahora no se puede hacer, ¿no? A la conexión con la Y vasca, al tren de alta velocidad. Nadie ha renunciado. Nadie ha renunciado. Hay que mantener el compromiso explícito y escrito. Los compromisos que ahora se ha eliminado. Claro, los compromisos, y esto lo uno con otra cosa que decía María José, es decir, ha habido incumplimientos. Claro, el problema, y en otros sitios se ha producido, el problema no tenemos que olvidarlo, han sido 7 años de un gobierno socialista que ha priorizado a otras comunidades y que ha dejado abandonado el proyecto que había aquí, que tenía que haber estado terminado según los planes originales y nunca se hizo. En los gobiernos que presidía Miguel Sanz se fió de Rodríguez Zapatero y ahora estamos donde estamos. Y ahora se puede hacer lo que se puede hacer. Bueno, recuerdo que el gobierno de Rodríguez Zapatero ayer precisamente dijo que nadie renuncia al TAP y que se busca una solución a medio plazo, y algo importante, el Parlamento Europeo dijo también que mantenía el apoyo al tramo Sagunto-Zaragoza-Pamplona del corredor. Javier. Bueno, yo creo, primero, las respuestas de la gente de la calle lleno de sentido común, y es un poco lo que creo que hay que hacer. Primero, creo que ha faltado un poquito de pedagogía. Hay que explicar a la ciudadanía realmente una inversión de estas características, que es muy cuantiosa, realmente los beneficios a medio y largo plazo que van a tener. A corto plazo no es un gasto, es una inversión, y por lo tanto puede parecer incluso excesiva. A partir de ahí, lo que hay que hacer es atemperar los tiempos. Por lo tanto, yo lo que exijo es que ese compromiso explícito y escrito que existía con el convenio anterior se mantenga. Pero que no obstante, como dice la gente de la calle, no son tiempos ahora de hacer inversiones de esas características o hacer las inversiones de tal manera, pues en la proporción que sea, a la situación actual. Por tanto, el gobierno anterior, yo no voy a entrar en politiqueo, de verdad, Guillermo, porque me da igual. Seguramente en las relaciones que hay gobierno Navarra, gobierno del Estado, porque pues habrá fue pros y contras. Lo que sí es claro es que el gobierno anterior garantizó que Pamplona no fuera una estación término, que se fuera una estación de paso, y garantizó la conexión de Navarra, entre Pamplona y la Y vasca, y por tanto la conexión con Europa. Eso sí se garantizó, más allá de los tiempos o de las idas y venidas, y eso creo que fue clave para la apuesta por esta infraestructura, al menos por mi parte, de muchísima gente. Eso puede ser papel mojado si no se hace. Yo creo que da coherencia esta actuación. Yo entiendo a la gente también, yo puedo entender perfectamente, ven los millones de euros y dicen, parece mentira, ¿no? Pues, pero es dar coherencia también a lo que estamos diciendo en el discurso anterior y lo que estábamos hablando antes. No estábamos hablando antes que hay que facilitar, buscar el mercado exterior para generar producción, para generar mercado, solamente si damos salida. Es que esto no es un circuito de los arcos, una barbaridad. No tiene nada que ver. Esto es una obra estratégica, más la clave, como ha dicho antes también Roberto, no es una cuestión de ir y venir a Madrid en una media hora más o media hora menos, es una apuesta estratégica por el futuro de esta comunidad a nivel económico. Y existe 30 segundos, y existe otra actuación, 20 segundos, otra actuación estratégica para Pamplona y su desarrollo es también que desaparezca ese bucle
de Pamplona que va a permitir probablemente la expansión de Volkswagen, o por lo menos no la va a impedir. Hay comentarios también en Facebook y con esto pasamos a otro tema. Dice Diego Méndez: llevamos 21 años sin TAP, con las necesidades y el poco dinero que hay, creo que podemos esperar algún año más. También escribe Juan Caballero: yo opino que hay bastantes cosas más prioritarias que el TAP. Ru Marx opina que en la crisis económica en la que estamos se debería destinar este tipo de cosas en otros asuntos que sean de verdadera importancia, como la educación y la sanidad. Algo también que escribe también en relación Cristina Pacífico: mejor que se invierta el dinero en cosas más necesarias, educación, sanidad, empleo, cuando eso ya esté cubierto, si queda dinero que lo inviertan para el tren. Ususue dice que el TAP no es prioritario, la prioridad está en la sanidad y en la educación. Y leo uno más: Verde Expósito dice que si ha de gastar dinero, que se gaste realmente sobre las cosas que verdaderamente sean necesarias, en todas esas que han caído hacia abajo por culpa de la crisis, y que es mejor que vuelvan a como estaban o incluso mejor antes de construir el TAP, que no es imprescindible. Estos días nos sugieren que leamos más comentarios, no nos da tiempo a todos. Vamos colgando en nuestras redes sociales desde media tarde las preguntas que vamos a realizar y las vamos leyendo evidentemente por orden, así que bueno, pues invitamos a que los comentarios se realicen en cuanto puedan. Vamos a ir terminando, dejamos un último tema que va a ser doble y creo que no se lo he avisado a los invitados, pero como tienen mano izquierda lo van a hacer muy bien seguro. Hoy en la localidad vizcaína de Ondarroa hemos visto, y lo vamos a ver ahora, el fuerte dispositivo de la Ertzaintza para detener a esta mujer. Es Urtza Alcorta, quien tiene que cumplir una sentencia firme de la Audiencia Nacional que le condena a 5 años de prisión por colaborar con ETA. Durante 5 días, familiares y simpatizantes de la izquierda abertzale en gran medida han tratado de evitar su detención hasta hoy. Unos 300 antidisturbios de la Policía Autonómica Vasca, incluso como ven en lanchas, han blindado el centro de Ondarroa desde primera hora de la mañana para desalojar el cordón humano de cientos de personas. A pesar de la resistencia pasiva de muchos, donde incluso se han podido ver a líderes de EH Bildu, como Laura Mintegui o la propia alcaldesa de Ondarroa, Argia Ituarte. 13 agentes han resultado contusionados y se han practicado 2 detenciones por desacato a la autoridad. Y pregunto, ¿esta sociedad ha evolucionado? ¿Cómo veis que sigan ocurriendo cosas como estas, María José? Con tristeza. Yo no sé, estas actuaciones que hay una orden de la Audiencia Nacional en busca y captura de una persona, en este momento que vamos viendo como la ilusión que se generó con el proceso de pacificación que se venía desarrollando y que no hay ningún paso favorable a terminar con esta situación, pues no se dan pasos que nos lleven a una reconciliación, por llamarlo de alguna manera. Entonces, estas actuaciones, con este despliegue, yo creo que con la gente de Ondarroa intentando apoyar y evitar esta detención, de esta manera, pues, no sé, he visto impotencia en la gente y un poco hastío de que nadie avance en el proceso, ¿no? Gabriel. El avance en el proceso, el que lo tiene que hacer es ETA. ETA sigue existiendo, ETA sigue teniendo armas y por lo tanto pues siguen siendo personas perseguidas por la justicia. Es una banda terrorista que lo único que ha dicho es que de momento no mata. Y es normal que las fuerzas de seguridad del Estado sigan persiguiendo a esa banda terrorista y a aquellos que colaboran con ella. Dentro de un Estado de justicia me parece una actuación normal. Vale, es la voluntad, igual que el primer día que tenía el PP-UPN, el mismo día, la voluntad de el primer día y el último. Así no vamos a ningún sitio. Así no vamos a ningún sitio. La Audiencia Nacional no es que dicte una orden de búsqueda y captura contra una persona, sino contra una condenada, una persona con condena firme por colaboración con banda armada. No perdamos la perspectiva. No perdamos la perspectiva. O sea, los procesos y las negociaciones, los procesos serán los que tengan que ser y todo el mundo puede expresarse libremente. Pero la ley debe cumplirse. Estamos en un Estado de Derecho. A mí me han gustado las palabras de Borja Semper, que es parlamentario vasco, que ha dicho que el País Vasco no es una selva ni es una ricotaberna donde cada uno puede hacer lo que le dé la gana. Esto es un Estado de Derecho y una democracia, y las leyes están para cumplirse. Y lo que ha hecho todas esas personas que han intentado
que la Policía Autónoma Vasca cumpliera la orden, no del Departamento de Seguridad del Gobierno vasco, sino acatar la orden como policía judicial, porque actuaba como policía judicial de la Audiencia Nacional, estaban cometiendo una ilegalidad y un desacato. Solo ha habido 2 detenciones, se podían haber realizado muchas más. Desacatos, injurias, calumnias, etc. Ha habido solo 2 detenciones. Es decir, eso es intolerable. Eso va en la línea de lo que se ha estado haciendo, se hizo también en San Sebastián, en el Boulevard, cuando se fue a detener a un miembro de SEGI y hicieron también otra sentada. Que, por cierto, no es resistencia pasiva, es resistencia activa y es delito. Javier. Bueno, pues no es un espectáculo muy edificante, no obstante estamos en un Estado de Derecho, por tanto las normas, en este caso las resoluciones judiciales, están para cumplirlas. Esta ciudadana tiene sus derechos también, por tanto ha podido ejercerlos, o los puede seguir ejerciendo. Esa ciudadana y todos los ciudadanos que han estado ahí y que han considerado que esa medida pues es abusiva, bueno, pues tienen las medidas desde luego para llevarlos a cabo. Estamos en un Estado de Derecho y por tanto esta y cualquier tipo de resolución hay que cumplirlas, y los ciudadanos tenemos los medios de luego para hacer frente a ellos. Javier, lo que es intolerable es que los nacionalistas radicales están diciendo que la policía enviada desde Madrid lo que hacía es violentar y atacar los derechos de los vascos. Es decir, eso es lo que no se puede tolerar. Es decir, es quien garantiza que la democracia y el Estado de Derecho se cumpla. Y quien lo está intentando impedir son precisamente los que estaban intentando impedir la detención. Guillermo, de verdad, la inmensa mayoría de los vascos creo que están a otra cosa. Nuestros vecinos, como los navarros también, lo que estamos preocupados, que es la solución de las crisis. Esto no deja de ser una situación puntual, aunque visualmente es muy llamativa, y por tanto lo que hay que hacer es actuar con normalidad y punto. Tenemos que terminar, estamos fuera de tiempo, pero es que es una noticia de esta tarde. El Ayuntamiento de Txarri Aranaz registra una solicitud de consulta popular sobre la independencia. En el texto se va a preguntar, o van a intentar preguntar, ¿está de acuerdo con que Txarri Aranaz, como municipio de Euskal Herria, forme parte de un nuevo Estado independiente en Europa? Guillermo. Esto es otro disparate y otro dislate más que se dedican muchos grupos municipales, en lugar de solucionar las cosas de su municipio, a hacer cantos de sirena, brindis al sol, sobre cuestiones que no son competencia de los ayuntamientos. Esto simplemente es no favorece, no sé si favorece o no un proceso. Esto lo que hace es enrarecer y hacer que la sociedad no solucione sus problemas y crear crispación. No tiene ningún sentido. En ese ayuntamiento hay 2 concejales del Partido Popular que espero que pongan los puntos sobre las síes ante estos dislates que se producen. Yo voy a tomármelo porque yo creo que, bueno, pues el Ayuntamiento de Txarri, creyendo que entre la persona como individuo tiene derecho a expresar y a luchar por todo aquello que cree más conveniente para sí mismo y para su pueblo, que el Ayuntamiento de Txarri haya considerado que es importante, porque además es el garante de la democracia, el ciudadano mismo, el que puede ejercer sus propios derechos, que pueda ser interesante esta consulta, adelante, que sea el pueblo el que se manifieste. Según la legalidad. Y haré la ley que me guste a mí, para prohibir, ¿no? Yo creo que es efectivamente pues un buen ejemplo. Yo pienso que de vez en cuando es bueno que pasen estas cosas para que la gente tome nota, y es lo que preocupa y ocupa a los partidos independentistas. Punto, es lo que preocupa y ocupa en estos momentos a los partidos independentistas y a lo que destinan sus recursos. Pues a gastarlos ahora en una consulta, que también cuesta dinero, que igual es más barato, que incluso le digo, por una idea, que igual es más barato contratar una empresa de Moscopia y de paso crean empleo. No, y además, sobre todo, Javier, yo creo que la ciudadanía txarriana es la que tiene que ver si esto es lo prioritario o no dentro de su pueblo, y también hay que hacer ver al Ayuntamiento de Txarri Aranaz si realmente esto es prioritario o es prioritario la permanente desindustrialización de la Sakana y las causas que eso sí es importante, y hay unos responsables muy directos en ese tema. Por cierto, el Ayuntamiento de Txarri Aranaz se opuso y también hizo una declaración en contra del tren de alta velocidad, porque no querían, y lo dijo porque yo estuve, vi ese pleno, que no querían estar conectados con Madrid, que no tenían ninguna necesidad de estar conectados con Madrid. Gracias a los 4, de verdad, por habernos acompañado, y en 15 días nos volvemos a ver. Gracias también a todos ustedes, gracias por participar y gracias por vernos. Muy buenas noches.